Buenos días a todos los compañeros y compañeras. Estamos dando inicio, bueno, ya estamos en el aire, ya salió el en vivo. Este sábado, como todos los sábados, a través de la página Las Memorias de Daniel, vamos a intercambiar, vamos a conversar. Esta vez sobre un tema que a mí me pareció bien interesante y que también algunos compañeros me solicitaron. Entonces, bueno, un gran abrazo, un gran saludo a todos los que siguen este espacio todos los sábados. Vamos a hablar del magisterio cubano, del papel que jugó y que ha jugado el maestro cubano en la formación del cubano patriota. Hace unos días atrás hablamos de todos los componentes que han influido en ese cubano que hoy resiste al imperio más poderoso de la tierra, a ese cubano que hoy lucha por salir adelante, por sacar adelante a su familia, a su tierra, a su país, con una fe tremenda en el futuro de Cuba y con una fe tremenda en su fuerza y en su capacidad propia. Yo quería primero, en primer lugar, dar las gracias. Anoche escribí una pequeña nota en Facebook, motivada fundamentalmente por el acoso que se sufre en redes sociales todos los días, donde dicen un millón de barbaridades que uno trata de no responder, de no hacer caso. Y también porque se dieron un grupo de circunstancias, ¿no?, que me llevaron a escribirlo, que tiene que ver con la cercanía de alguna gente que no siempre es todo lo clara y todo lo limpia que debería ser. Al final uno tiene que convivir con esas cosas en la vida, pero creo oportuno responder y lo hice así. Y quiero dar las gracias por todas las muestras de cariño, afecto y apoyo que recibí en los comentarios que la gente hizo. Mi amiga Niobe, que fue alumna mía, me hizo recordar una época que para mí una de las épocas más felices de mi vida, que fue cuando daba clase en aquella época cuando daba clase en la universidad, y tuve alumnos fabulosos, alumnos magníficos y maestros extraordinarios. No recuerdo exactamente el caso que ella menciona, como bien ella dice, un maestro todos los días en su intercambio con los alumnos tiene la posibilidad de dar respuesta a millones de cosas, a millones de situaciones. Y actuamos de manera normal, como aprendimos de nuestros maestros. Me hiciste recordar también a una gran amiga mía que fue Conchita, a la que tanto le debo, primero como estudiante, como profesora mía que fue, y después como compañera de trabajo, como compañera en la facultad de humanidades, donde tantas cosas pudimos hacer juntos y donde tantas cosas y tantos empeños y tantos sueños pudimos hacer realidad. Como le digo, en esa época que considero una de las más felices de mi vida. Y bueno, ya que estamos entrando precisamente por el tema del magisterio. Pero yo no puedo dejar de mencionar a él lo del show ese de la Florida. Yo no puedo dejar de hablar de lo que pasó en Miami, de la visita del presidente Donald Trump a la Florida buscando votos en una comunidad que él sabe perfectamente bien que no le daba votos, porque ya la importancia que tuvo en su momento la comunidad cubana en Miami no la tiene hoy. Nosotros sabemos perfectamente bien lo que pasó en las elecciones pasadas, donde en zonas donde los cubanos dominaban siempre con tremenda fuerza, ganó Hillary Clinton. O sea, el voto popular le dio el voto a Hillary Clinton en ese momento. Así que nosotros sabemos que no es precisamente el voto, fue a buscar el dinero de la mafia cubano-americana y fue a buscar el apoyo de esa mafia cubano-americana que no tiene los votos suficientes, pero sí tiene los malos hábitos y tiene las malas maneras en que actúa sobre la gente, reprime a la gente, en la manera en que obliga a mucha gente a, a ir por el sendero que ellos quieren conducir a muchos, no solamente a los cubanos, sino a todos los que viven en el estado de la Florida. Eso fue, pero óigame, el botón demuestra, genial, que te dice con toda claridad la personalidad de este señor. Lo dio precisamente cuando dijo en su discursito, en dos ocasiones, que él se sentía orgulloso
del premio Bahía de Cochinos. Lo digo 2 veces. Es increíble que una persona se sienta orgulloso de haber recibido un premio que celebra una bochornosa derrota. Quien celebra con tanto orgullo una bochornosa derrota como la que sufrió el imperio norteamericano y sus mercenarios en Playa Girón, solo puede esperar una derrota igual de ignominiosa y, por supuesto, el juicio implacable de la historia. De eso no lo salva nadie. Además fue, óigame, ese presidente ha ido al lugar, fue al centro religioso de Ora Jesús Worship Center, conocido por sus vínculos con el ataque terrorista contra la embajada cubana en Washington el 30 de abril, un lugar donde Cuba ha denunciado que se reúne gente que maneja un lenguaje de odio hacia Cuba y de hostilidad hacia Cuba. Ese hombre está dando un apoyo tremendo a esos terroristas, está apoyando a esa gente, como mismo otros presidentes norteamericanos lo hicieron atrás, años atrás. No deben regresar los tiempos aquellos en que aquellos locos de Coru se paseaban alardeando por la Florida impunemente, diciendo las barbaridades que hacían contra este país y haciendo alarde de sus crímenes, de sus asesinatos, no solamente contra la comunidad cubana, contra los que vivimos en la isla, sino contra la comunidad cubana en Miami. No quisiéramos regresar a esa época de las bombas, de los asesinatos, aquella época en que todos estos energúmenos hacían fiestas y decían públicamente que iban a volar aviones cubanos en pleno vuelo, como lo hicieron después, cuando volaron el avión de Barbados. Pero que un presidente haya ido a dar apoyo con su presencia física a este tipo de gente, dice mucho de a qué se debe el silencio, la complicidad con que han actuado en el caso de este terrorista que disparó más de 30 disparos contra la embajada cubana, sabiendo que había gente y que confesó públicamente además que había ido ahí a matar, lo dijo públicamente, están sus declaraciones y en las declaraciones que le hizo a la policía. Yo no podía dejar de hablar este sábado sin mencionar un hecho tan terrible como ese. Pero vamos a regresar al tema nuestro, que es el que nos interesa y el que mucha gente me ha pedido, que es el del magisterio cubano, el papel de los maestros cubanos en la formación de este cubano patriota, del cubano patriota. Yo les hablaba la vez anterior que nos referimos a este tema de todos los componentes del papel que yo le atribuyo y que mucha gente le atribuye al Palenque como elemento formador de nuestra cultura nacional, importantísimo, a donde fue a parar el indio rebelde, o sea, ese habitante primigenio de la isla, que no se sometió, como dicen, a los españoles tan fácilmente. Por supuesto, la literatura colonial lo pintaba como un hombre manso, sin muchas luces, que era fácil de dominar y que era fácil de esclavizar, cuando la historia demuestra que no fue así. Mataron, exterminaron a muchísimos de esa gente, muchos de esos habitantes primigenios murieron producto de las enfermedades que trajeron los españoles a la isla, desconocidos para ellos. Pero hubo una resistencia, hubo una pelea dura, y en esa pelea dura el Palenque jugó un papel importante, porque esos indios, como le llamaron ellos, fueron a parar allá al interior del monte y resistieron desde ahí. Pero a ese Palenque fue a parar el negro africano, el esclavo africano ese que trajeron que desde África en travesías increíbles, como si fuera una mercancía, porque para ellos era una mercancía, le decían los sacos de carbón. Imaginen ustedes que traían 300, 400 personas, hombres, mujeres y niños en la bodega de aquellos barcos, apretados uno con otro, para que cupieran más, porque mientras más gente pudieran apretar ahí, más dinero ganaban cuando llegaron a Cuba. Mal alimentados, sin el agua necesaria durante el viaje. Y muchas veces cuando llegaban estaban cerca de la costa, había un proceso de piratería. O sea, había barcos negreros que se dedicaban a asaltar a otros barcos negreros para robarles su mercancía. Y ustedes saben qué hacían esa gente cuando se veían en peligro, o cuando veían aquella fragata inglesa, cuando los ingleses les dio, después de haber sido los padres del tráfico de esclavos, cuando les dio por perseguir, porque no les convenía ya desde el punto de vista económico, la trata de esclavos.
pues ante la vista de una fragata de guerra inglesa o ante la vista de un barco pirata, lo que hacían era arrojar al mar la carga de personas que traían encadenados al fondo del mar. Es una historia realmente terrible. Por esos negros africanos cuando llegan a Cuba, que también la historia presentó durante años como gente mansa, sin muchas luces tampoco, como siempre los imperios presentan a la gente que pretende dominar. Esa gente también se fue para el Palenque y también se rebeló y también se apalencó. Fíjense cómo era esto, que ya antes de 1503, cuando comenzaron a abundar los esclavos africanos en la vecina isla de la Española, como le pusieron ellos, el gobernador del Nuevo Mundo tuvo que escribirle a Fernando V que no le enviase más negros porque se rebelaban y se unían con los indios. En 1528 se dispuso que no se trajeran negros a Cuba porque incitaban a los indios a rebelarse. Mientras en América duró la esclavitud, hubo esclavos que se sublevaban y iban al monte. Y ahí estaba el indio y estaba el negro y fue a parar el chino que les escribí en la oportunidad anterior, ese chino Taiping, chino rebelde que fue traído. Muchos eran prisioneros políticos, habían participado en una rebelión en su país y trajeron más de 100.000 chinos a Cuba. ¿Y qué pasó? Ese chino fue a parar también al Palenque. Ese chino se fue para el monte. Ese chino se unió con en ese núcleo de resistencia, y de mezcla cultural que fue el Palenque. Pero buscando más datos sobre esto, decía, bueno, pero es que no solamente, me estaba explicando una persona muy sabia en el tema, pero es que no solamente fue a parar el chino, el negro, africano de diferentes zonas de África, no solamente fue a parar ahí el indio rebelde, sino que además los palenques iban a parar también los blancos fugitivos de la justicia española. Iban a buscar refugio en el Palenque. Y ese blanco llevó también su cultura, se fusionó también en esa cultura, en ese lugar de resistencia. Pero hay un tema interesantísimo que encontré hablando y buscando de este tema. Y es que no solamente fueron a parar ahí los indios cubanos, o sea, no solamente fueron a parar ahí los habitantes primigenios de Cuba, no solamente fueron a parar ahí los taínos y los sigoneyes, a los palenques fueron a parar también los indios yucatecos, porque los españoles, en un momento de este tráfico de esclavos, cuando se les puso difícil, se empezaron a traer a Cuba para trabajar como esclavos en las plantaciones a yucatecos y trajeron hasta apaches en el siglo XIX. Dice Fernando Ortiz que de ahí vienen algunos nombres como Campechuela, con Campeche, y la Maya, refiriéndose a una india maya que hizo historia en ese lugar. O sea que también en este componente cubano, esta formación del cubano, jugaron papel también la llegada de estos yucatecos y de estos apaches en el siglo XIX y de otras comarcas que fueron traídos como esclavos también y que también se sublevaban, cuenta la historia, se sublevaban, iban al Palenque y formaron parte de esos palenques, al punto que cuenta, y no solamente cuenta, están los archivos de India, los españoles tenían terror a salir sin fuerzas armadas fuera de los pueblos. O sea que para nada fueron gente noble, ni mansa, ni de pocas luces. De ahí salió, eso lo llevamos nosotros aquí en las venas. Somos esa tremenda mezcla, ese tremendo ajiaco rebelde que nos ha hecho ser como son. Pero es que también tuvimos grandes maestros. O sea, en esta historia de la formación del cubano patriota hubo gente increíble. O sea, tuvimos la suerte de que naciera en nuestra tierra personas increíbles. Está Félix Varela, que nació en La Habana, que se dedicó al magisterio, que estimulaba a la juventud para que pensara y reflexionara por sí misma, desdeñando los meros ejercicios de la memoria. Varela nació en La Habana en noviembre de 1788 y se le conoce como el padre Varela en la historia de Cuba. Sus instituciones de filosofía ecléctica para el uso de la juventud estudiosa dieron inicio a sus formidables combates contra el escolasticismo. Asombro causaron sus doctrinas. Anticipándose a su tiempo, explicó a sus discípulos física, química, botánica, geografía. Produjo con sus ideas realmente una revolución moral e intelectual en Cuba. Revolución de ideas que sin duda fue precursora de la revolución por la libertad y la independencia. Inició en el terreno una revolución de las ideas que abrió la senda al pensamiento cubano. La Real Sociedad Patriótica acordó, con el fin de ilustrar unos cuantos que quisieron,
en la ciencia política, crear una cátedra llamada Constitución que le fue otorgada a Varela. Varela explicó dicha ciencia no solamente a sus alumnos, sino al pueblo todo, que escuchaba sus lecciones. Cuenta que la gente iba a escuchar las lecciones de Varela. Imagínense ustedes qué clase de maestro, cuánto encanto puede tener su manera de explicar. Que no solamente los discípulos, los alumnos, los padres de los alumnos, gente del pueblo, soldados españoles, iban a escuchar las conferencias que Varela impartía sobre la organización de los poderes y cuáles eran los derechos que la Constitución otorgaba a un pueblo libre. El papel de Varela en la formación de ese pensamiento cubano fue extraordinario. Fue el primero de nuestros grandes maestros, podríamos decir. Y como le decía, esa revolución que él inició en el terreno de las ideas fue creando una conciencia en todo el país que hizo posible todo lo que después ocurrió y que hizo posible la revolución libertadora y de las armas. Pero hay otra persona extraordinaria también en la historia de Cuba, José de la Luz y Caballero, que también nació en La Habana el 11 de julio de 1800. José Martí se refirió a él como el padre. Él, el padre, él, el silencioso fundador, el que a solas ardía y centelleaba y se sofocó el corazón con mano heroica para dar tiempo a que se le criase de él la juventud con quien se habría de ganar la libertad. Con solo 24 años era director de la cátedra de filosofía del seminario de San Carlos, en donde nunca dejó su empeño en seguir con la continuidad de las ideas de Félix Varela. En 1828 decide realizar un viaje a Europa que le traería de regreso a la isla en 1831, donde encamina sus esfuerzos a mejorar el sistema educativo implementando el sistema de enseñanza explicativo, en el cual intentaba hacer del alumno el sujeto activo del aprendizaje. Además dirige su mirada a la política y a la filosofía moral. Fue un sembrador de ideas extraordinarios. A José de la Luz y Caballero se le conocía como el maestro de toda la ciencia por las asignaturas que impartió en el Colegio de El Salvador, porque era capaz de impartir cualquier asignatura. Él era capaz de asumir cualquier asignatura que hiciera falta dar en la escuela. El 27 de marzo de 1848 fundó su escuela en la localidad que le dio el nombre a la institución. Entre sus discípulos más distinguidos se encuentran los cubanos Manuel Sanguilí, Ignacio Aramonte, Rafael María de Mendive, entre otros muchos. De sus aulas salieron a la manigua insurrecta muchos de sus alumnos, cuando llegó para Cuba la hora de los hornos. Decía que para que Cuba sea libre era que ejercía su labor de maestro. A través de la importante polémica filosófica que tuvo en Cuba entre 1838 y 1840, en particular en torno al eclecticismo de Causán, el método y la moral, se sitúa entre los filósofos más importantes que ha producido América Latina dentro del siglo XIX. Convencido de que el conocimiento y el desarrollo de la ciencia garantizan la moralidad, elaboran con una concepción del hombre asentada en la unidad dialéctica entre lo nociológico y lo ético. Fíjense ustedes qué importancia tiene en todo este proceso el tema de lo ético en la formación del pensamiento cubano. Aún hoy fascina, debido a su sorprendente actualidad, su obra Aforismo. Se trata de sentencias breves, conclusiones de un sabio a las que su privilegiada lucidez y cultura general, profunda y deductiva, lo llevaban a hacer continuamente. Entre ellos figuran, nosotros muchas veces lo hemos repetido, se ha convertido, está de tal manera dentro incluso de la cultura oral de Cuba, que muchas veces lo decimos sin conocer, o mucha gente lo dice sin saber cuál es su origen. Y está entre ellos, instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Qué gran verdad. Qué gran verdad. El maestro tiene que ser un evangelio vivo. Y decía también José de la Luz, que no sea maestro de sí mismo no será maestro de nada. Y también dijo, todo en mí fue y en mi patria será. La profundidad. Y decía también, los Estados Unidos, una colmena que rinde mucha cera, pero ninguna miel. Y una frase que a mí me fascina, que he utilizado muchísimas veces, incluso alertando cuando pasan cosas negativas. Tengamos la educación y tendremos a Cuba. Ese maestro decía, si tenemos la educación en época de la colonia, tendremos a Cuba, porque podemos formar a ese hombre libre, podemos formar a ese hombre del futuro. Si perdemos la educación, perdemos a Cuba.
nos llega su advertencia a través de los siglos. José de la Luz y Caballero forma parte, junto al precursor Padre Varela y a José Martí, de una poderosa trilogía intelectual que es considerada medular en la formación del proceso ideológico, clave para lo que hoy se conoce como identidad nacional y conciencia patriótica nacional. Tenemos también en la historia patria a un hombre como Rafael María de Mendívil. ¿Quién es este hombre? Bueno, es maestro de Martí, un destacado intelectual comprometido de palabra y de hecho con la justa causa liberadora de la segunda mitad del siglo XIX en Cuba, literato, poeta y eminente educador, que nació el 24 de octubre de 1821 en La Habana. En 1851 sus versos fueron incluidos en la antología Poetas Españoles Americanos del siglo XIX. Después de visitar Italia, regresó a Cuba en 1852. 4 años después ingresó en la Sociedad Económica de Amigos del País y colaboró con diferentes publicaciones, entre las que se encuentran Guirnalda Cubana, Revista Habanera, Álbum de lo Bueno y lo Bello, El Correo de la Tarde y El Diario de La Habana. Durante sus años de profesor, protector y maestro de José Martí, su casa era centro de reuniones literarias y fervor patriótico. En 1864 ocupa la dirección de la Escuela Superior Municipal de Varones y más tarde funda el Colegio San Pablo, instalado en su propia casa, en Prado 88, la cual constituyó para todos sus discípulos un seminario cívico donde encontraron además el calor del hogar. Martí se forma en las manos de Mendívil. Los conceptos fundamentales de la prédica martiana: amor a la libertad, decoro, dignidad, prestigio, justicia, preocupación por los humildes, pureza de pensamiento, eran virtudes atesoradas por Mendívil, las cuales supo transmitir a sus discípulos. Sobre él escribe Martí en carta a Enrique Trujillo: ¿y cómo quiere que en algunas líneas diga todo lo bueno y nuevo que pudiera yo decir de aquel enamorado de la belleza, que la quería en las letras como en las cosas de la vida, y no escribió jamás sino sobre verdades de su corazón o sobre penas de su patria? El proyecto educativo de Martí propone una perspectiva transformadora en la que se incorpora la necesidad de un saber técnico, científico, estético, humanista, cívico. Y ya estamos aquí hablando de Martí deberíamos dedicar un espacio nada más que a él, y muchos espacios nada más que a él, porque a través de Martí uno encuentra indiscutiblemente el camino de la verdad. Martí es, no por gusto, es considerado el maestro. Lleva el nombre del maestro y el nombre del apóstol. Es para nosotros el apóstol y es el maestro. Y Martí, que hablaba ya de la importancia transformadora, de la necesidad transformadora de la educación y de la formación integral del estudiante, decía cosas como esta: siéntese el maestro mano a mano con el discípulo y el hombre mano a mano con su semejante, y aprenda en los paseos por la campiña el alma de la botánica, que no difiere de lo universal, y en sus plantas y en sus animales caseros y en los fenómenos celestes confirme la identidad de lo creado. Lo dice Martí en 1890. El hombre crece con el trabajo que sale de sus manos. El que debe su bienestar a su trabajo o ha ocupado su vida en crear y transformar fuerzas y en emplear las propias, tiene el ojo alegre, la palabra pintoresca y profunda, las espaldas anchas y la mano segura. Esos que hacen el mundo tienen cierto aire de gigantes dichosos e inspiran ternura y respeto. Es el redactor de todas las cartas, el director de todos los amores, se refiere a los maestros. Es el redactor de todas las cartas, el director de todos los amores, el sabio respetado, el juez probable, el alcalde seguro, el constante maestro. A su calor, sin dejarse el hogar sabroso, crecerán almas nuevas. Él fue hecho a semejanza de otras, y él hará otras a su semejanza. La educación es como un árbol. Se siembra una semilla y se abre en muchas ramas. Y decía también: educar es depositar en el hombre toda la obra humana que él ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, ponerlo al nivel de su tiempo, prepararlo para la vida. Educar es dar al hombre las llaves del mundo, que con la independencia y el amor, que son la independencia y el amor, y prepararle las fuerzas para que lo recorra por sí con el paso alegre de los hombres naturales y libres. Recordando su estadía en Guatemala, decía: yo llegué hace meses a un pueblo hermoso, llegué pobre, desconocido y triste, sin perturbar mi decoro, sin doblegar mi fiereza,
el pueblo aquel sincero, generoso, ha dado abrigo al peregrino humilde. Lo hizo maestro, que es hacerlo creador. Martí fue maestro y mucho más que maestro. Rafael María de Mendívil sembró en él las semillas de una vocación que nunca cesaría de crecer. José de la Luz había sido el maestro de la generación anterior a la de Martí, que le legó una lección fundamental, según dijo Martí. Sentarse a hacer libros, que son cosa fácil, es imposible porque la inquietud intranquiliza y devora, y falta el tiempo para lo más difícil, que es hacer hombres. En Guatemala fue profesor Martí de literatura y composición en la Escuela Normal Central, que dirigía a su compatriota Izaguirre, y de literatura alemana, francesa, inglesa e italiana en la universidad. En septiembre de 1878 regresó a La Habana, donde obtuvo una autorización provisional para ejercer el profesorado en el Colegio de Primera y Segunda Enseñanza de Hernández y Plasencia. Venezuela lo recibió en 1881 y ahí a poco de llegar el Colegio de Santa María le encarga las clases de lengua y literatura francesa, mientras Guillermo Tell Villegas le cede aulas para que los rodee hacia sus discípulos, que según el decir de Lizazo, se sienten atrapados por una especie de magia. Mas también esto habría de concluir pronto, ya que el presidente Guzmán Blanco le desagradaba a este cubano apasionado que predicaba con tanta fuerza la libertad. Se convirtió en el motor de la Liga de Instrucción de Nueva York para los obreros de color y pudo retornar a la docencia como profesor de español en el Central High School. De esta manera, sin renunciar a su combate por la libertad de Cuba, se deslizó su día entre aquellos años tremendos y agitados de 1890 y 1895, donde uno se pregunta muchas veces cómo pudo hacer tantas cosas. Ese hombre que estaba preparando con tanta pasión la independencia de Cuba, que estaba preparando la guerra necesaria, uniendo a los cubanos, convertido en un maestro de la independencia y de la libertad, porque además de estar dando estas clases que estaba dando, tenía la tremenda misión histórica de convencer a los cubanos, de unir a los cubanos, de limar las asperezas que han surgido entre ellos, de eliminar la desunión, de pensar en la república que iba a crearse después de la independencia. Es el hombre que está creando un partido para unir a los cubanos en la lucha por la independencia de Cuba. Es el maestro no solamente de sus alumnos en el aula, es el maestro de una nación, es el maestro de una patria que estaba eclosionando, de una patria que estaba naciendo. Es el maestro que estaba tocando el corazón de los cubanos uno por uno, mientras caminaba por aquel Nueva York frío, helado, sin apenas un centavo en el bolsillo, sin muchas veces haber podido almorzar, ni comer, ni desayunar, y con su prédica tremenda iba alzando hombres, iba uniendo voluntades, iba tocando las puertas, iba educando, iba enseñando, iba levantando un pueblo y haciéndolo lo que es hoy. A Martí le debemos nosotros mucho de lo que hacemos, y diría que todo lo que somos, porque sigue siendo el alma de Cuba, esa alma ética, vibrante, que nos convoca siempre a resistir, que nos convoca a la vergüenza, que nos convoca a la dignidad plena del hombre con la que él soñó. Ejerció el supremo magisterio de libertador de pueblos. De él viene la Cuba hoy sin duda, y la Cuba del futuro, con toda la fuerza de su energía y de su pasión y de su amor, porque era un hombre que creía sobre todo en la fuerza del amor, de la fuerza del amor por encima de todas las cosas. Hay otro maestro tremendo, extraordinario en la historia de Cuba, que fue Enrique José Barona, que nace en el 13 de abril de 1849 en la entonces villa de Santa María de Puerto Príncipe, actual Camagüey. Doctor en filosofía y letras, maestro y político cubano, uno de los intelectuales de la isla más influyentes en los finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Tuvo notable influencia en la educación cubana luego del cese de la dominación española sobre la isla. Fue profesor universitario y notable ensayista y filósofo. Devino en ícono de la juventud de la década de 1930 por su incorruptibilidad de principios, por su ética y por su respeto a la dignidad del hombre. Escribió en el periódico Patria dos documentos muy significativos: Cuba contra España y el fracaso colonial de España. Esos documentos expresan el pensamiento y las actitudes de los patriotas cubanos en aquel momento. Barona es considerado por todos el filósofo del separatista, por muchos, para no ser absoluto. Fue esta tarea cuando fue nombrado secretario de Instrucción Pública en el año 1899 con la ocupación norteamericana. Fue en ese momento cuando él crea el plan y la organización de la enseñanza secundaria y universitaria en Cuba, conocida como Plan Barona, donde se ha generado muchas veces
cierta polémica alrededor de cuál era la posición de Varona en ese momento. A mí me parece tremendamente injusto muchas veces cuando se maneja este periodo de la vida de este gran hombre, de este gran cubano. Es cierto que Varona creyó en la ayuda de los Estados Unidos. Es cierto que como muchos cubanos, como podríamos decir como la gran mayoría de los cubanos independentistas, creyeron realmente en la sinceridad del gobierno de Estados Unidos. ¿Quién no podía hacerlo cuando leyó o cuando escuchó la resolución conjunta donde los norteamericanos y el gobierno estadounidense decía que Cuba tenía derecho a ser libre e independiente y donde prácticamente declaraban que no iban a ocupar la isla? ¿Cómo no creer en eso? Mucha de esta gente tenían a la República Americana en ese momento como modelo de república. Y Varona no escapaba a esa influencia. No todos eran José Martí, que había vivido tantos años en Estados Unidos, que había conocido perfectamente bien al monstruo y había tan perfectamente explicado cuáles eran sus verdaderas entrañas. No todo el mundo era el gigante Antonio Maceo, ese gigante nuestro, ese gigante de mente y gigante de la espada, del machete, que dijo en una oportunidad que no esperaba nada de los americanos, refiriéndose al gobierno de Estados Unidos, que era preferible subir o caer sin ayuda que contraer dedos de gratitud con un enemigo tan poderoso. El Antonio Maceo, que al ser convocado un día a unirse a los americanos, a la posibilidad de unirse a una intervención norteamericana para derrotar a España, y que como un látigo respondió que sería la única oportunidad en su vida en la cual él combatiría y estaría al lado de los españoles. Por esa preclara visión de Maceo y de Martí, por supuesto que no la tenían muchos de los cubanos de aquella época, que fueron engañados por esta supuesta ayuda que el gobierno estadounidense nos iba a dar para lograr la independencia después de tantos años de dura y terrible guerra. Una dura y terrible guerra librada en condiciones tremendas. Pero que Cuba peleó 10 años contra España, contra el ejército más poderoso de aquel momento de la época colonial. Peleó contra soldados fieros, perdió contra soldados fieros dispuestos a defender el poder de España en la isla. Luchó contra el ejército regular español y contra los voluntarios españoles, que eran unos cuantos miles más. Y ese ejército cubano, ese ejército mambí cubano, que creció en la Manigua, en ese espacio también de fortalecimiento y de crecimiento de la nacionalidad cubana, en ese combate tremendo y terrible por la independencia, donde de un papel tan importante jugaron aquellos negros esclavos africanos que fueron el componente fundamental del ejército libertador. Muchas veces se ha querido calumniar eso también. Se ha dicho muchas veces, bueno, pues sí, pero había negros que pelearon al lado de España. Sí, es verdad, había negros que pelearon al lado de España. Había africanos que pelearon al lado de España, pero fueron una minoría. Fueron una minoría. La mayor parte del ejército libertador la conformaron los descendientes y los esclavos africanos, los que fueron traídos como esclavos a Cuba. Esa gente que fueron liberados por la voz del independentismo, que se unieron a esa lucha y que muchos alcanzaron altos grados militares peleando al lado de sus hermanos cubanos, al lado de sus hermanos libertadores, como lo hicieron los chinos, que llevó aquella expresión tremenda de Máximo Gómez, de que nunca hubo un chino desertor y que nunca hubo un chino traidor. Grandes hombres dio a Cuba, descendieron a Cuba nuestros ancestros africanos y sus descendientes. Ahí está Guillermo Moncada, Flor Crombet, ahí está Maceo, toda la familia de los Maceos, por ahí está el 80 casi por ciento del ejército libertador. Sin ellos hubiera sido imposible esta guerra de independencia, y eso es una justeza que tenemos que los cubanos tener en cuenta. Ahí se fusionó nuestra nación, ahí se hizo en ese crisol tremendo nuestra nación. Y tuvimos una guerra terrible en el 95, corta, no comparable en años con la de los 10 años, pero sí comparable en la intensidad, cuando aquel gobierno español, cuando los españoles dijeron que iban a gastarse en Cuba hasta el último hombre, hasta la última peseta, en una tosudez extraordinaria, negado a como fuera lugar a ceder a lo que ellos llamaban su perla de las Antillas. Y Varona, por supuesto, como muchos cubanos vieron en aquella ayuda norteamericana como un gesto fraterno, como un gesto que nos iba a ayudar a poner fin a aquella guerra donde Cuba había perdido
casi a la mitad, algunos dicen que más de la mitad de su población producto del exterminio y producto de las enfermedades. Pero Varona, que hace esta reforma universitaria, muchas veces dicen, no, pero el tema, se maneja mucho el tema de la historia, si él incluyó o no incluía la historia de Cuba. Pero bueno, ¿qué historia de Cuba? ¿Cuál era la historia de Cuba a la cual Varona se negaba a que apareciera en esos programas? Es la historia que estaban escribiendo los norteamericanos. Es la historia que decía que Cuba le debía su independencia a los Estados Unidos. Porque hay que buscar los escritos de Varona. Es cierto que Varona, antes de la intervención, creía en la honestidad de los norteamericanos, de los estadounidenses. Pero si uno busca las cartas posteriores, si uno ve lo que escribió después Varona, no se da cuenta cómo Varona se empieza a dar cuenta, se empieza a percatar de lo que realmente estaba sucediendo y cuáles eran las intenciones reales del gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que realmente significaba el ejército de ocupación y la intervención norteamericana en Cuba. Ahí están los escritos de Varona, busquen, lean y vean cuál fue la respuesta y cuál es la manera en que Varona se va entendiendo y se va sensibilizando y va repudiando la intervención americana y va actuando en defensa de Cuba y va actuando en defensa de la República Cubana y de la independencia de Cuba. Es algo bellísimo en esta historia. Porque como parte de este plan norteamericano, que la intención que tenía era anexionarse a Cuba, ellos ocupan a Cuba militarmente desde el año 98 hasta 1902, con la intención de crear las condiciones para anexarse a la isla. Todo lo que hicieron estaba en ese sentido. Pero no le fue posible. O sea, la resistencia, el amor de los cubanos por su independencia era tan fuerte que tratar de convertir a Cuba en un estado americano hubiera provocado serios conflictos que podían haber llevado incluso tarde o temprano a una insurrección armada contra la ocupación norteamericana. Por eso buscan una alternativa, buscan una vía diferente, nos crean la enmienda Plaza, nos crean todos estos aparatos de coerción y de dominio, porque además de la economía se habían apoderado ya, porque cuando ocuparon a Cuba militarmente se hicieron dueños de todo, no dejaron nada para nadie, hicieron dueños de las mayores tierras, se hicieron dueños de los ingenios azucareros, se hicieron dueños de las minas, se hicieron dueños de todo en esos 4 años de ocupación. Pero que necesitaban crear todos los mecanismos necesarios para poder tener controlada la isla, para crear una semicolonia que pudiera convertirse en el futuro en un estado de la Unión Americana. Era el sueño dorado de muchos imperialistas estadounidenses. Y como parte de ese plan, de dominio, ellos crean las famosas becas para formar maestros cubanos en Harvard. Óigame, cualquier parecido, señores, con lo que están haciendo hoy en día, no es pura coincidencia. No es pura coincidencia. Se trataba de llevar cubanos a formarse como maestros en los Estados Unidos. Bueno, qué bien. Que bueno, uno lo ve así y dice, bueno, caramba, tremenda ayuda. Vamos a formar cubanos en una gran universidad. Vamos a tener un magisterio formado en una gran universidad. Como mismo le puede parecer a alguna gente ahora, caramba, están dando becas para que la gente vaya a estudiar a los Estados Unidos. Qué generosos son el gobierno estadounidense. Pero ellos querían formar más de 4.000 maestros inicialmente, más de 4.000 maestros que propiciaran a través como parte de la guerra cultural que se estaba llevando a cabo ya en ese momento con tremenda fuerza contra Cuba. De muchos años atrás pudiéramos hablar un día de cómo se hizo. Es muy interesante cómo se hizo esa guerra cultural, porque junto con la guerra militar ellos llevaron a cabo una gran batalla de ideas, una gran guerra de ideas, una gran guerra ideológica y cultural para poder dominar a los cubanos. Y estos maestros iban a ser abanderados de esa guerra cultural. Ellos pretendían formar maestros que fueran capaces de traer a Cuba ese pensamiento, los valores norteamericanos, y que además vinieran a contar a Cuba esa historia tergiversada por los escritores norteamericanos, donde aparecían como grandes libertadores los norteamericanos y donde se denigraba el papel del Mambí, donde se denigraba el papel de los libertadores cubanos y donde se denigraba el papel del pueblo cubano en la guerra de independencia, donde nos ponían por supuesto como incultos, como brutos, como salvajes, y ellos por supuesto los blancos libertadores de Cuba. Ese era el maestro que ellos querían formar. Pero ahí entra a jugar el contraplan de Varona y de algunos cubanos sabios en aquel momento. Porque la selección que se hace de los maestros cubanos es muy interesante. Muchos de estos maestros cubanos
No quiere decir que todos, pero muchos maestros cubanos provenían de sectores humildes de la población cubana, pero muchos habían sido hijos o nietos de Mambises. Y una de las cosas más geniales que ocurrió es que se les preparó antes de ir para los Estados Unidos. O sea, Barona propone que para un poco lograr una especie de equilibrio, para igualar un poco los conocimientos, para preparar a esa gente cuando llegara allá, para enfrentar la tremenda carga docente que implicaba para ellos estudiar en una universidad como Harvard, pues él propone hacer esta preparación previa, propone seleccionar bien a la gente y hacer una preparación previa. ¿Y qué es lo que ocurre con esos maestros en Harvard? O sea, ¿qué pasa con esos maestros cubanos cuando llegan a las aulas de la Universidad Norteamericana? Para horror de los intervencionistas que querían presentarse como los liberadores de Cuba, lo primero que hacen los maestros cubanos cuando llegan al aula es poner una bandera cubana y un retrato de Martí y un retrato de Antonio Maceo. Ahí no estaba McKinley, ahí no estaban los interventores norteamericanos, ahí estaba la bandera cubana solitaria, con su estrella solitaria y libre, y estaba el cuadro de Martí y el retrato de Antonio Maceo. Ese maestro que quisieron convertir en mensajero de la dominación imperial, cuando regresa a Cuba, se convierte no en mensajero de la dominación imperial, sino en mensajero de las ideas patrióticas, en el mensajero de las ideas de José Martí, y en los mensajeros que hacen lugar a que la continuidad en Cuba crezca con una pujanza extraordinaria. El papel que Barona va a jugar en esa juventud de los años 30, el papel que esos maestros jugaron en la formación de esa juventud, ese maestro cubano humilde que daba clases en su escuela y enseñaba en primerísimo lugar a amar a Martí, a amar a Maceo, y a amar a la bandera cubana, y a amar a su patria, jugó un papel extraordinario en la continuidad histórica de la Revolución Cubana. Hizo posible que saliéramos libres, que nos levantáramos inmediatamente del desencanto de la intervención norteamericana, de la frustración de la independencia por la ocupación yanqui. Hizo posible que los cubanos se formaran en ese espíritu de lucha, que no se perdiera la tradición histórica, que no se perdiera la tradición de valentía de los mambises, esos maestros que contaban en las aulas con tremenda pasión la historia de este país, que contaban las hazañas de Maceo, que contaban las hazañas de Guillermo Moncada, que contaban las hazañas de Flor Crombet, esos maestros que hablaban de Martí, del Martí niño, del Martí poeta, pero del Martí que liberaba a Cuba, del apóstol de la independencia. Esos maestros hicieron posible la continuidad del pensamiento revolucionario cubano. A ellos les debemos todo. A ellos, a esos maestros fundadores, a Varela, a José de la Luz, a Mendive, a Martí, a esos primeros maestros que formaron a nuestras primeras generaciones de la Cuba republicana burguesa, esos maestros que hicieron posible que un día surgiera la generación del centenario, y esos maestros que hicieron posible que Cuba llegara a la independencia real en el año 59. Es el maestro que fue a alfabetizar después, el maestro voluntario, está en ese espíritu, y es el espíritu del maestro cubano, en la que nos hemos formado todos los que amamos esa profesión por encima de todas las cosas, porque los que somos maestros sabemos que para dar clases no habla el camar esa profesión por encima de todas las cosas. Yo quería rendir homenaje hoy a esos grandes maestros cubanos y ponerlos en el lugar que deben ocupar en la formación de ese cubano patriota, que mucha gente se pregunta de dónde salió, cómo se pudo formar en una isla pequeña como esta, cómo pudo surgir un pueblo como este, del cual tenemos que sentirnos orgullosos, sin sentirnos chauvinistas bajo ningún concepto, porque una de las cosas que aprendimos de esos grandes maestros es el concepto de la solidaridad y el concepto de pertenecer a una gran humanidad, de formar parte de una gran humanidad que ocupa todo el universo y de estar siempre al lado de los pobres de la tierra, del arroyo de la sierra, del campesino, y de sentir siempre como nuestra cualquier injusticia que se comete contra cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo, como aprendimos también de Ernesto Guevara de la Serna. Somos un pueblo de maestros, de poetas, guerreros y guerreros poetas. Debemos sentirnos siempre orgullosos de eso.
todos los empeños que el enemigo imperialista realiza por bajar la autoestima de los cubanos, por hacernos creer incapaces de sortear los obstáculos que tenemos, por hacernos creer que solamente con la ayuda de ese gobierno, con la ayuda de ese sistema, podemos nosotros salir adelante. Debemos saber los cubanos toda esta historia de formación, de dónde salimos, qué nos corre por las venas, qué sangre nos corre por las venas. Y debemos estar siempre orgullosos de esa historia. Solo así podremos vencer al gigante de las 7 leguas. Solo así podremos derrotar a ese poderoso enemigo. Solo así podemos resistir y salir adelante, con fe en el futuro, creyendo en nuestra fuerza, porque las tenemos. Porque hemos sorteado obstáculos increíbles en la historia. Y aquí estamos. Podemos tratar muchos temas, pero este siempre va a ser uno fundamental. Yo les propongo quizás el próximo sábado volver otra vez sobre el tema de Estados Unidos. Yo creo que sería interesante, ¿no?, tocar algunos de estos temas, sobre todo lo que está ocurriendo con el tema de las armas, todos estos grupos que se están organizando dentro de los Estados Unidos, todos estos grupos violentos, paramilitares, todos los grupos supremacistas blancos, todos los grupos de corte fascista que se están formando en los Estados Unidos, toda la cantidad de armas que se está vendiendo en los Estados Unidos, todo lo que puede traer como consecuencia esta cultura del odio, esta organización del odio, intencionado, por supuesto, por el poder real, que le interesa que haya caos, que le interesa la ingobernabilidad y que le interesa que los estados fallen y que los estados no sean capaces de gobernar ni de controlar, para poder ellos hacer sencillamente lo que les da la gana. Debemos preguntarnos siempre quiénes están detrás del caos, quiénes son los interesados reales en crear el caos en todas partes del mundo. Bueno, queridos amigos, hemos hablado de casi 45 minutos, extendí un poco más de lo que habitualmente hago. Espero que haya sido de interés para ustedes lo que hemos tratado. Y bueno, les decía, este tema del magisterio cubano podemos estar hablando toda la vida, hasta el fin de los tiempos, porque hemos sido capaces de tener maestros extraordinarios. Hemos sido dichosos de tener maestros extraordinarios en Cuba. Entonces, queridos amigos y amigas, compañeros y compañeras, muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Como vimos, sin interrupción, parece que hoy no tuvimos ningún problema con... a lo mejor ya desistieron de los ataques para impedir que nosotros podamos conversar los sábados. Hasta el próximo sábado. Nos vemos de nuevo en la nave de los necios, a través de la página de las memorias de Daniel, como siempre en la sala de mi casa. Les repito siempre, no es un estudio, aquí puede interrumpirnos cualquiera, estamos aquí con ruido natural, pero hablando lo cubano, como nos gusta hacer. Hasta el próximo sábado, queridos amigos, queridos compañeros y compañeras. Nos vemos de nuevo.